Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a empezar el ARMU de hoy. Gracias para los que nos están siguiendo en vivo. Ahorita la gente va a empezar a entrar al Zoom en vivo. Bueno, tengo dos invitadas especiales acá. Me alegra mucho de tenerlas. Las hemos tenido en compañía en la casa. Em, Sabrina Fernández Casas, que es española, y bueno, ya se va a presentar. Afortunadamente habla español, va a poder hablar claramente de quién es ella. Y Eloísa Paz, alguien que conocemos muy de cerca, que vive en La Paz y que nos ha acompañado en distintas ocasiones, en distintos proyectos, tanto como artista como también como gestora y editora. Entonces estoy súper contento de estar acá. Le mando saludos a toda la gente en Bolivia y en el mundo, por favor. Seguimos con la pandemia en las manos, así que por favor no se descuiden. Este, bueno, entonces me interesaba este proyecto porque sí se han empezado a generar un montón de plataformas desde el circuito del arte, pero que se relacionan con la editorial. Y en algún momento pasa algo similar que creo que pasa también en el teatro. Se han empezado a conjugar las áreas y, y es difícil de reconocer dónde está la línea que diferencia el libro de artista que un libro sobre arte. Creo que hay un montón de líneas que se mezclan en el medio y eso me parece bien interesante y es una de las cosas que yo quería hablar con mis invitadas el día de hoy. También quiero hablar de una cosa que me parece interesante, es cómo se mueve actualmente la editorial independiente y cómo se desplaza como todo este circuito de distribución de cultura impresa, vamos a decirle. De alguna forma impresa, no necesariamente, pero bueno, vamos a catalogarla como impresa para hablar en términos generales. Así que vamos a empezar. Voy a dejar que mis propias invitadas se presenten en la medida en la que muestran sus propios proyectos. Gracias, gracias, bienvenidos a todos. Fabri, ¿quieres empezar? No, dale, Elo. Bueno, me presento, buenas noches a todos. Un placer estar aquí entre ustedes, como siempre. Gracias a Kiosco por la invitación. Qué gusto verte de nuevo, Sabri, como siempre. Con la Sabri hemos hecho la residencia de Kiosco de marzo a mayo del 2018 y como las dos nos dedicamos a la editorial, nos hemos vuelto súper amigas, así que siempre le voy a agradecer a Kiosco por achuntarle. Yo me dedico, bueno, tengo una editorial llamada A Ediciones, que he fundado en 2015. También soy docente en la Universidad Católica Boliviana, en diseño gráfico. Enseño técnicas de impresión y acabado. Y hace un par de años hemos empezado un proyecto con mi pareja de un estudio de serigrafía, entonces realizamos serigrafías a mano para distintos proyectos. Entonces, bueno, tal vez voy a empezar, creo que todos ya están bien en pantalla. Entonces, este editorial, siguiente imagen, por favor. Este editorial, aquí están como las cuatro cosas que la resumen, la definen. Las voy a leer y después hay una serie de imágenes donde que demuestran un poco de qué manera responde la editorial a estas premisas, ¿no? Hay ediciones, bueno, como dije, antes es una editorial que nació en 2015, oficialmente nuestra primera publicación fue en marzo del 2016, con el apoyo de Kiosco Galería. Hemos publicado los 5 primeros libros entre 2016 y 2017. Es una editorial principalmente dedicada al arte contemporáneo. Entonces, le responde a una necesidad generada por la escasez de publicaciones sobre arte contemporáneo en Bolivia, fomenta el libro de artista, incide activamente en la formación de públicos y visibiliza la actividad artística boliviana. Entonces, a continuación vamos a ver algunas obras publicadas y algunas otras actividades en torno a mi práctica y les voy a ir contando de qué manera activamos, de qué manera respondemos a esto, ¿no? Voy a mostrar algunos ejemplos recientes, no es por excluir a nadie, pero no tenemos mucho tiempo, para, digamos, desglosar un poquito el primer punto de responder a una carencia. Nos interesa, por supuesto, publicar lo que es reflexión en torno al arte contemporáneo, teoría del arte, entrevistas
documentación de eventos, todo lo que pueda contribuir a la memoria del arte. Entonces, este es un buen ejemplo. Este es el catálogo de la Bienal Internacional de Arte Sonoro Sonandes, publicado a fines del 2018. En este libro hemos trabajado más de 2 años, trabajando de cerca con el festival, y se ha publicado gracias a la ayuda de FOCOART, del fondo concursable, perdón. Entonces es un catálogo que difiere un poquito de la noción tal vez de catálogo que tenemos en general, que es un folleto o libro con imágenes. Yo creo que un catálogo, para realmente plasmar un evento, un espacio-tiempo, necesita tener reflexiones también, ¿no? O sea, este libro, por ejemplo, contiene 5 textos de especialistas en arte sonoro, incluidos la directora Geli Morató, que hablan de este evento, hablan del arte sonoro y, bueno, creo, a mi conocimiento, es el primer libro sobre arte sonoro en Bolivia, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy valioso, digamos, que se publique. Después hay todo un catálogo de todas las obras que se han presentado desde 2014 hasta el 2018 en las 3 versiones del festival, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo arduo y, bueno, todos los libros, creo que casi sin excepción, se pueden consultar en la biblioteca de kiosco, por si acaso, ya sea consultar o comprar, a veces no ambos, pero sí están todos ahí para que los puedan ver, y les invito a que pasen a verlos. En la misma línea, y me interesa mostrar este otro tipo de libro mucho más, vamos a decir, de menor escala, vamos a decir, ¿no? Es una producción más barata, más inmediata, que hemos hecho para acompañar una exposición de Maximiliano Signani a principios del 2018, en donde él ha expuesto en el Museo Nacional de Arte una montaña de mistura, o confeti, para los que entienden mejor esa palabra. Entonces ha sido realmente un cuadernito impreso a una tinta, cosido en máquina y acabado a mano, que con costos reducidos hemos podido, bueno, Max me ayudó con una parte para que lo podamos distribuir el día de la inauguración, y bueno, el resto se ha repartido entre los autores, y también la editorial se ha quedado con una parte para poder venderla y recuperar el gasto, ¿no? Entonces, se ha invitado a 3 autores para entrevistar al artista o escribir sobre esta obra en particular, ¿no? Entonces, este formato de cuadernito, estos otros tipos de formato más accesible, más rápido, más pequeño, también nos interesa, ¿no? Porque circulan de una manera tal vez mucho más accesible. Bueno, el diseño tiene que ver también con la mistura, pero no voy a hablar mucho de diseño hoy día. Y bueno, aquí pasamos a la otra gran beta de la editorial, que es muy importante, que son los libros de artista. El libro de artista es un medio artístico, perdón, como él es el videoarte, la instalación, la pintura o cualquier otro medio artístico, es un medio artístico en sí. Y yo en las premisas de la editorial digo que fomentamos el libro de artista porque no siempre los artistas ya saben lo que es un libro de artista o vienen con una obra totalmente resuelta para el libro de artista. De hecho, es una posibilidad en el arte que no se conocía mucho, hasta ahora no se conoce mucho, y creo, me gusta pensar que contribuimos de alguna manera a fomentar esa posibilidad en el arte contemporáneo. Entonces, por ejemplo, este libro de Santiago Contreras Sux, yo lo invité a él a que me proponga un libro de artista, porque yo sabía que él tenía era muy propenso, digamos, a trabajar con papel, estaba empezando a instalar dibujos de maneras extrañas, había hecho una tesis artística ya en Alemania, entonces yo sabía que él iba a poder, que le interesaba este medio. Entonces él me presentó 3 ideas muy buenas y escogimos la que era más factible. Entonces, a través de esa invitación, comentamos a que los artistas se animen a publicar y se animen a pensar el libro como obra, ¿no? Entonces, después empieza todo un proceso de acompañamiento, no en la concepción de la obra, porque eso es su parte, pero en la materialización de la obra, el diseño y cómo resolvemos, ¿no? La idea en libro, digamos. Entonces, es un libro de lujo, de una edición limitada de 40 libros, porque el concepto lo define de esa forma.
Bueno, este es un detalle del interior, es un proceso muy complejo que no voy a tener tiempo de contarles, pero pueden ir a verlo también a Kiosco. Está hecho a partir de una performance con 40 piedras, entonces hay 40 ejemplares que corresponden a las 40 piedras. Siguiente imagen. Y tiene una serie de detalles, ¿no? Aparte de acabados especiales y artesanales, viene con documentación, fotografías, un cuadernito también con un texto del artista, y es muy importante esta imagen porque vemos en la presentación los 40 libros con las 40 piedras distintas en la tapa, ¿no? Este es un libro de Graciela González, que tal vez la conoces, es una joven artista cruceña que justamente participó en un taller que dimos con Sabri durante la residencia no me acuerdo qué se llamaba el taller, creo que era edición y arte, algo así un poco general. Pero ella tenía esta idea porque le encanta trabajar a ella, una de sus herramientas en su trabajo es la máquina de escribir. Y ella había propuesto estas páginas escritas como, si podemos ver la siguiente imagen, les puedo explicar mejor, en forma de texto, pero en vez de letras, ella había logrado mecanografiar un soldadito, o sea, a través de la sobreposición de ciertas letras. Entonces había empezado a hacer como estas composiciones que simulaban un texto, pero con el soldadito, ¿no? Entonces yo la invité porque me parecía una idea súper redonda, súper linda, súper universal, y muy poética esto de, digamos, fusionar una dimensión de libro, de texto, el espacio del texto y la idea de un ejército, ¿no? Entonces la invité y se vino 2 semanas a La Paz, trabajamos juntas y le ayudé a sugerirle, a proponerle un diseño, ¿no? Entonces juntas hemos definido esto y también tiene acabados artesanales en serigrafía. La edición entera, que es de 60 libros, se sumarían los soldados para poder ser un ejército. Entonces, en vez de poner primera edición, hemos puesto primer ejército. También les invito a verlo en la biblioteca de Kiosco. Siguiente. Y algo muy reciente, que también lo pueden encontrar ahí, es una serie de fanzines, como los llama el artista, de Alfredo Coloma, artista boliviano que reside en Suiza, que tenía esta idea de hacer circular sus fanzines en formato digital para que la gente lo pueda imprimir de donde sea. Pero viendo que eso no estaba funcionando bien en Bolivia, me buscó y me propuso que los publiquemos nomás con la editorial. Entonces a mí me tocó una vez más ver cómo podía funcionar aquí, cómo podríamos publicarlos, qué diseño se podría proponer. La editorial ha propuesto un diseño de tapas, se ha ocupado de la impresión en serigrafía de las tapas, y si vemos la siguiente imagen podemos ver un ejemplo. Este es un libro que se llama Huecos, que es el que más se parece a un libro de artista. Creo que hay una fina línea entre una obra, libro de artista y un fanzine así medio precioso hecho por un artista, ¿no? En todo caso, este fanzine sí le interesaba a él darle como una característica de libro de artista, porque es una compilación, si podemos ver la siguiente imagen, una compilación de fotos de huecos que la gente encuentra muy comúnmente en la ciudad de La Paz, compilados en páginas de Facebook de alcaldías, por ejemplo, donde la gente se está quejando por el hueco en su calle, ¿no? Entonces, el artista lo que hace es compilar estas imágenes y diagramarlas como si fueran obras, ¿no? Entonces, en realidad cuando vemos son imágenes bien bonitas y hay como este ambiente de libro de arte, ¿no? Hemos escogido también el papel periódico para hacer referencia a la compilación desde medios de comunicación o redes sociales. Siguiente. Bien, entonces hemos visto cómo nos interesamos en publicar contenidos sobre arte contemporáneo que estudian y documentan el arte contemporáneo, y también los libros de artista que incluyen procesos. No quisiera ser de formación porque no quiero ser tan pretenciosa, pero sí creo que incidimos de cierta forma en incluir esta posibilidad en el arte, como decía, ¿no? Del libro de artista, que no había mucha conciencia de ello, pero
me gusta pensar que la editorial puede ayudar a introducir esa posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, también como tercer punto, incidimos activamente en la formación de públicos, lo cual quiere decir que a nuestra escala y a medida de nuestras posibilidades siempre estamos dando charlas, talleres. Este es un ejemplo muy lindo porque el año pasado logramos que vengan las chicas de Luz de Luna de Colombia, que es una editorial especializada en libros de artista, dirigida por artistas, y lograron venir en octubre, por suerte, al límite de los problemas que hubieron aquí. Y este es un laboratorio de libros de artista con profesionales que hemos podido dar en Persona Casa Galería. Entonces han sido, no me acuerdo muy bien, creo que unas 6 sesiones así largas, donde hemos podido definir y estudiar a fondo qué es un libro de artista, y hemos podido imaginar una publicación colectiva que todavía está en curso por este año problemático. No lo hemos podido publicar o presentar, pero está pendiente y lo vamos a hacer. Entonces, este laboratorio para mí ha sido genial y ha pasado algún libro ya publicado con nosotros, nos ha contado su proceso creativo, ¿no? O sea, ha compartido su proceso creativo con los que estaban recién aprendiendo lo que es un libro de artista o reforzando ciertas nociones, ¿no? Siguiente, bueno, también me ha sido bien importante porque ha habido una asistencia masiva y también un seminario especializado en el Centro España, donde sobre todo, o sea, a mí me ha animado un montón porque ha habido una asistencia bien grande de jóvenes, ¿no? De estudiantes de arte y diseño y de literatura, entre otros. Entonces, realmente en esta ocasión me he dado cuenta que la editorial también tiene una vocación volcada a la formación, digamos, o tiene una preocupación por la educación en todo caso. Bueno, aquí es la foto del Centro España. Y bueno, para terminar, trabajamos para visibilizar la actividad artística boliviana, no solo mediante las mismas publicaciones y toda la difusión que se puede hacer en torno a las publicaciones, las presentaciones del libro, etcétera, pero también a través de ciertos eventos que acompañan la actividad de la editorial. Este es un ejemplo, es una exposición que curé en la Alianza Francesa de la Paz a partir de la investigación que pude hacer en mi residencia de kiosco sobre la escena de arte contemporáneo cruceña. En esta ocasión hemos podido poner a disposición, he podido, no sé por qué siempre hablo en plural, en este caso yo he curado solo la expo, he podido poner a disposición del público de forma gratuita cientos de ejemplares de fanzines que eran en realidad objetos de mediación. Este, por ejemplo, este amarillo, es un fanzine que dice qué es arte contemporáneo, ¿no? Entonces es una compilación de citas que intentan definir lo que es el arte contemporáneo y, bueno, un poco eso se ha dado naturalmente. O sea, yo creo que estos emprendimientos, cualquier emprendimiento independiente en arte contemporáneo, un poco no le queda otra, estar definiendo todo el tiempo, reforzando ciertas nociones todo el tiempo para el público, ¿no? Entonces, también es una posibilidad en el editorial publicar este tipo de objetos de mediación, ¿no? Y generar este tipo de exposiciones pedagógicas. Otra manera de visibilizar a los artistas es participando en ferias. Si bien no podemos participar en ferias, las ferias principales como la FIL de La Paz, porque no es el lugar para editoriales independientes y los precios son totalmente inaccesibles para pequeñas editoriales. Si bien no tenemos acceso a ciertas ferias, hay un boom ahorita en el mundo de ferias del arte impreso. Esta es una feria de arte impreso que se llama Impresionante en Santiago de Chile. En 2018 hubieron más de 15,000 visitas en 3 días y bueno, se da en el Museo de Arte Contemporáneo y tuve la suerte de poder participar en el 2018 y el 2019. Este es nuestro stand del 2018. Lamentablemente el 2019 justo tocó estalló la conmoción social allá en fines de octubre, entonces solo pudimos estar un día y pudimos
ni tuvimos tiempo de registrar ni nada, pero bueno, el primer año fue una muy buena experiencia y bueno, se han vendido un montón de libros, se ha podido difundir el trabajo, he dado una charla en la universidad también. En la siguiente imagen podemos ver que también una feria local que ha iniciado el año pasado y realmente espero que siga, que se llama el microtráfico de impresiones, por iniciativa de editores y artistas jóvenes locales. En esta ocasión la inauguraron en la estación central de La Paz y duró 3 días y bueno, también ha habido una asistencia bastante grande y de públicos muy variados, lo cual ha sido bueno. Finalmente, bueno, esta expo la hicimos el año pasado por una invitación de la Galería Mérida Romero para exponer las 10 primeras publicaciones de la editorial. También ha sido una ocasión de hacer visitas guiadas, charlas y reforzar la difusión de estos artistas. Este año teníamos otra exposición programada en otra galería que no se va a poder hacer antes del próximo año, pero espero poder darles noticias sobre eso pronto. Creo que eso es todo y no sé cuánto tiempo he estado, pero gracias por escucharme. Gracias, Celo. Tengo varias preguntas, pero las vamos a dejar para el final. Quisiera que continuemos con la conversación con Sabri. Hola a todos, gracias por la invitación, Kiosco. Y un placer estar otra vez de charla, Elo, que seguimos en contacto también mucho por compartir experiencias y un poco ver cómo nos va, ¿no?, en nuestros proyectos. Pues yo os quería un poco charlar con una presentación de imágenes de un proceso creativo que tuve a lo largo de estos años. Yo vivo en Suiza, trabajo en una galería para tener un poco un sueldo fijo y tener un poco una seguridad. Y en la galería también ayudo a la historiadora del arte a documentar obras de arte y me ocupo de la biblioteca. Entonces siempre hay como un interés no sé, a experimentar también varias facetas del libro, ¿no? En este trabajo, por ejemplo, sería la documentación. Y luego, pues, trabajo mis proyectos personales y también en colectivo, con el colectivo Macaco Press, que fundé en el 2015 con el artista argentino Patricio Gilflud. Y ya, pues, os quería empezar por este fanzine que vemos que empecé haciendo, siempre tuve interés en mis estudios y sobre todo en el máster, como usar el libro como medio, ¿no?, como expresión artística, al igual que una escultura, un cuadro. Y entonces hice muchos tipos de libros, pero este, por ejemplo, fue un libro que hice como muy rápido. A veces hay libros que se hacen en años, hay libros que me tomaron, no sé, 4 años de investigación. Y este realmente fue súper espontáneo y súper directo y exploraba más como la relación entre lo digital y el arte, la impresión, ¿no?, lo impreso, como ese paso de la materia digital, de la imagen y el hecho de imprimirlo, ¿no? Entonces, me interesa como la circulación en mi trabajo, me interesa como la circulación experimentar con la circulación de imágenes y canales de difusión y jugar un poco con los contextos para generar nuevas ideas o lecturas. Y esta, por ejemplo, es una historia viral de una mujer, de una anciana en España que se tomó la libertad de restaurar un cuadro y, bueno, ha hecho como un cuadro terrible, ¿no?, en una iglesia, como una pintura que era como súper importante. Y la historia se hizo viral a través de internet y entonces todo el mundo empezó a
a piratear, a apropiarse de la misma imagen. Y yo lo que hice para el fanzine era buscar la historia en Google Imágenes y ir hasta el final de Google, como algo que nadie hace nunca, es ir hasta como al final de la página, ¿no? Entonces imprimí todo el resultado de Google y eso hacía como tiradas de 20 cada vez y como lo vendía, lo regalaba, lo intercambiaba y agotaba el libro y lo volvía a imprimir. Y como internet es así como se actualiza todo el rato y no es fijo, lo que lo fija es el hecho de imprimir, pues volvía a imprimir y volvía a añadir en las partes de colores, en plan pegatinas de colores con las nuevas imágenes que iban apareciendo. Entonces era como jugar también con el proceso de actualización de las imágenes, ¿no? El siguiente libro es ya un trabajo que me llevó como 1 año y medio de como compilar, también en la misma idea de explorar lo digital y lo impreso. Fue un trabajo como de búsqueda, como bastante más complejo, pero la idea era hacer un libro con, bueno, si vemos la siguiente imagen, la idea es hacer un libro con textos y imágenes que vienen de la web y son, podríamos pasar a la siguiente imagen, por favor. Ahí, y otra más. Esta. Y ahí se ve como, bueno, es un libro bastante complicado, no voy a explicar tanto el concepto, pero por ejemplo es viene de Fahrenheit 451 y son todos retratos de gente que sigue en Facebook bueno, que le da like a algunos libros, ¿no? Son grupos de personas que le dan al like a algo. Entonces, como me aparecen los usuarios, imprimí así como 100 páginas de gente sin pedir permiso a esas personas por usar su foto. Entonces, yo como usuario puedo entrar a Facebook y uso las imágenes que son tan personales como una foto de identidad, ¿no? Entonces, por ahí, siguiendo un poco el primer fanzine, era un poco, en plan, saltaban los temas que me interesaban, eran los problemas de derechos de autor, ¿no? Y de usar imágenes que vienen de la web. Y luego, con la siguiente imagen, bueno, esta la puse también, era como una exposición en la Casa Encendida de Madrid, que me invitaron a presentar este libro, ¿no? Entonces, la puse para también hacer énfasis en el hecho de que un libro puede ser una obra, como puede ser expuesta, puede ser considerada obra, al igual que serían como la diferencia que decías tú, Rada, antes de libro de artista o libro de arte. Porque el libro de artista ya tiene ya está hecho también para exponer o para circular o para venderse, pero bueno, se expone. Y para la siguiente imagen ya sería la creación de Macaco Press, que es este proyecto colectivo del cual hablaba antes. Y Macaco Press viene también de ese último libro que presenté antes con la misma idea, ¿no? De los derechos de autor. Entonces, para fundar ese proyecto, empecé bueno, eso fue después de la maestría, y entonces en la maestría uno está como en un marco de trabajo y al salir de la escuela pues tienes que buscarte la vida. Entonces tenía ya la idea de crear como una plataforma. Primero la empecé yo y luego la abrí al colectivo con Patricio y ya era la idea de tener una cierta autonomía en el hecho de mostrar y de hacer circular las creaciones, ¿no? Los libros de artistas que iba haciendo. Sobre todo porque
en la escuela pues podíamos viajar, pagaban las mesas en las ferias del libro de artista y al salir pues quería seguir haciendo lo mismo, pero claro, sin el marco de tal, inventé mi propio marco. Y entonces la idea es la manta que vimos anteriormente con la foto del mono. Bueno, el mono viene también de una historia viral por internet, que es una selfie. El mono se tomó la foto él mismo, entonces se hizo viral la foto, hubo juicios sobre la autoría, porque la imagen ya era tan mediática y todo el mundo la usaba que ya como iba a generar imagen, ¿quién va a lucrarse de esa imagen? Entonces, cuando empecé el proyecto, la imagen se podía usar, era de libre uso, sin derechos de autor, y hoy en día pues hay que pagar 50% a los que representan el mono, una asociación que se llama PETA, y 50% al fotógrafo que había dejado la cámara por ahí. También Macaco Press nace de una reflexión sobre la privatización de las cosas, ¿no? De los objetos, del conocimiento sobre todo, de las imágenes, y entonces es la idea principal para fundar ese proyecto colectivo, ¿no? Y entonces esa manta es nuestra manera de difundir las producciones. En la siguiente imagen vemos como empezamos así muy fuerte en la Tate, delante de la Tate en una de las ferias del libro de artista, y sin pagar, pues al principio hacíamos eso como más afuera, respetando el adentro, bueno, posicionándose en esa parte como más marginal de ponerse afuera en el suelo, que es un total sacrilegio en Europa de ver un libro de artista en el suelo. Nadie en plan, el formato de la venta ambulante como hay en América Latina no tiene la misma connotación o la misma lectura según los países. Y ahí era como un statement, como un gesto fuerte, ¿no? Aparte nos pusimos ahí en la bandera que pone disfruta de arte, de buena arte gratuitamente, ¿no? Entonces también partía de una reflexión sobre la difusión de la producción artística de manera autónoma y también con una acción performativa. Hay como una voluntad de empezar a ser como enlazar la impresión, como el hecho de publicar y el hecho de performar, como la acción de difundir. Y en la siguiente imagen, que hay que no me acuerdo, la Tate otra vez así, y la siguiente, ahí en la casa encendida también. Entonces, como al principio nos infiltramos a un montón de ferias, porque hubo un boom, ahora el boom está siendo en América Latina, de las ferias con Impresionante y demás, pero es verdad que en Europa ya hubo como un boom anteriormente de ese tipo de ferias, y una de ellas muy fuerte era Offprint, que estaba en París y en Londres, y esta es la de la Casa Encendida, Libros Mutantes. Y en Libros Mutantes empezamos en la calle pues en el 2015, y ya hace 2 años ya nos como cambiamos de técnica, y en la siguiente imagen ya vemos como fuimos directamente adentro, también sin invitación, y poniéndonos ahí con la manta. Y en Libros Mutantes no se paga por la mesa, es un concurso y hay que enviar, bueno, es un open call, pero nosotros siempre o nos invitan y vamos encantados, o parasiteamos el lugar e intentamos infiltrarnos, hacer esa acción de infiltrarnos,
Y entonces siempre viene el director o la directora de la feria y como empezamos una negociación de estar ahí un par de horas y también porque es una voluntad también de economía, de tiempo. En realidad, las ferias también, lo interesante, lo que me interesa a mí de las ferias es no tanto depender de las ventas y hacer la venta, pero hacer circular ideas, mostrar el proyecto, charlar. También me parece muy interesante que son formatos de familiaridad, de intercambio y de una comunidad. También hay como un ambiente muy lindo, es como otra manera de, no sé, es como una pequeña familia del arte impreso, ¿no? Entonces, es interesante también que nosotros no contamos tanto sobre las ventas de los libros, pero más bien de difundir el proyecto y de intercambiar y de tener un máximo impacto en poco tiempo y no estar 3 días detrás de una mesa esperando a vender. Entonces es como más la acción de estar, ¿no? Y el rumor de que pasamos por ahí o que vamos a pasar. Y entonces ahora ya nos están invitando a muchas ferias de vais a venir a piratearnos, os metemos, o sea, os ponemos la mesa, ¿qué hacemos? El hecho es que nunca pagamos por estar en ferias, siempre al final o nos invitan o pirateamos. Y también es una manera de, al mismo, que ahí en esta imagen se ven las publicaciones que hacemos, que no todos son libros, hay muchos póster, banderas, hay un vinilo aquí. Como que depende de la idea y lo que requiere cada proyecto. Y cada proyecto tiene su propia economía. Algunos vienen de fondos para producir una obra para una expo, otros vienen de maneras autogestionadas bueno, generar ingresos y pagar eso, otras vienen de instituciones, de proyectos subvencionados, y hay otra parte que viene de la necesidad y las ganas de publicar, y que es ya una serie de libritos que hacemos más tipo con lo que hay en el taller. Y esos son libros que tomamos, que usamos el trabajo de otros artistas, que son libros de artistas que ya existen, que pirateamos, que añadimos contenido y que lo volvemos a republicar con nuestros medios y lo volvemos a hacer circular. Y los otros pues son libros ya de más tiempo, de investigación, pero son todos libros de artistas. Y un poco lo que nos diferencia de la ELO es que nosotros partimos más del libro de artista y de la idea de una falsa editorial. No somos en plan, somos artistas que hacen libros. Y luego a veces queremos ayudar a algunos amigos y nos gustan algunos proyectos específicos y ahí jugamos a ser editores. Y a veces también como editores cobramos más que como artistas, entonces también jugamos un poco con eso para generar medios. No nos definimos como casa editorial, sino más bien como una falsa casa editorial. Es más bien un proyecto que usa el arte impreso como medio artístico y como plataforma colectiva de colaboración con otros artistas. Y aquí, bueno, vemos una muestra que hicimos con un panorama de nuestro trabajo. Había como una serie de fotos de todas las infiltraciones en las ferias, la manta con los libros, los uniformes ahí de venta ambulante. Bueno, hicimos como un par en la siguiente se ve también un par de póster. Podemos pasar a la siguiente. Gracias. Y bueno, un mural de un poco las intervenciones con los póster.
Y para esta muestra también queríamos hacer énfasis en un libro que habíamos hecho y hicimos como un performance con un dog dealer, el perro dealer, ¿no? Entonces el perro tenía los libros y se iba por ahí en todo el espacio expositivo y él hacía como el ambulante, ¿no? Que distribuía los libros. Entonces siempre hay esa idea de circulación y de acción. Siempre hay como el link entre... También todas las publicaciones, no lo dije antes, pero todas existen con una acción, o antes o después, que es lo que creamos un término que es publishing performance, y eso sería lo que sería que la materia impresa activa o se activa con una acción previa o de después. Es un poco lo que experimentamos. Y en la siguiente imagen, las siguientes imágenes son un poco cosas que hicimos recientemente. Estas fueron como durante el COVID, durante el confinamiento. Sí, bueno, podemos pasar. Bueno, las calles se quedaron vacías en todo el mundo y en Suiza teníamos la suerte de poder movernos, no tanto quedarnos tan confinados como otros países, pero podíamos ir si había, bueno, con movimiento reducido, pero podíamos salir, no había ese control tan fuerte. Y entonces empecé a pensar que los artistas quedamos sin espacios de exposición, todo estaba cerrado, no sé muy bien si hacía sentido crear cosas nuevas o no, o, no sé, había como todo ese, de repente se paró todo. Y entonces empecé a pensar que los afiches que había de programación cultural estaban todos obsoletos en la ciudad de Ginebra y todos los paneles de afiches estaban o vacíos o eso, caducados. Y entonces como fui al taller y teníamos un montón de afiches producidos para otras exposiciones y muchas de ellas pues cuadraban bastante bien con la situación como hello, today you have the day off, que todos los días tenías un día sin poder ir a trabajar. O esta, por ejemplo, la produjimos, la produjimos después, cuando ya nos estábamos desconfinando, usamos el lema que circuló en Chile para cuestionar esa vuelta un poco a la normalidad, así de manera bruta, que, bueno, en plan, ¿qué hemos aprendido de esto? ¿Qué podemos cambiar? Entonces, esta acción de usar todos los paneles, en plan, un montón de paneles en la ciudad, de repente eran crear espacios de exposición, como charlando de macaco, y cada uno te podía traer sus publicaciones, ponerlas en la manta y charlar. Y todo el mundo compartió como un poco sus recursos, ¿no? de producción, de libro de artista, de circulación, de visión sobre arte impreso. Entonces fue como un intercambio muy lindo y también muy afín al proyecto Macaco, que al final somos Patricio y yo, pero siempre nos interesa también colaborar o jugar con un poco juego de identidades, ¿no? A veces no somos nosotros físicamente, pero encargamos el performance a otro amigo artista. A veces somos más que nosotros dos, a veces es otro artista. Entonces jugamos con esa idea y entonces creamos esta bandera y este lema, todes macaques, que es como en lenguaje inclusivo, que un poco todo el mundo forma parte del proyecto, ¿no? Y la siguiente imagen es un poco la segunda parte de ese mismo Macaco Tour,
que fue la vuelta a Suiza y bueno, pasó el COVID y demás, y en junio nos invitaron a hacer una expo, y era una de las primeras expos después de todo el confinamiento, y entonces decidimos usar, bueno, mostrar, dejar nuestro sitio o compartir nuestro sitio como, como que se llamaba Todes Macaques y mostramos todos los intercambios. Yo compré un montón de arte impreso de colectivos y artistas locales e intercambiamos un montón. Entonces, como hicimos una expo con todo lo que habíamos traído al Macaco Tour y mezclamos nuestras producciones a nosotros con las de otros artistas. Y bueno, podemos pasar la imagen. Bueno, esta bandera la hicimos en Chile como Invasión Alien, que era la mujer del presidente, ¿no? Que decía que la gente era como una verdadera invasión extraterrestre. Y ahí se ven publicaciones, bueno, se veían publicaciones de que también está el librito de Graciela, de la Elo, y mucha gente por ahí, ¿no? que fuimos encontrando. Entonces también era bonito porque todo el mundo estaba confinado y estaba teniendo una expo en Suiza sin hacer nada con el material que ya no se acordaba que había intercambiado así. Entonces también lo bonito del arte impreso, como decías tú lo antes, es lo viral que también puede ser, ¿no? Así como puedes, lo metes en la maleta, lo intercambias, nunca sabes dónde para, ¿no? A veces es divertido buscar por Google también un libro que has hecho y de repente ves que estás en tal colección, tal, o que han escrito. Entonces, lo bonito del libro es como que no lo rastreas, puede acabar en la basura igualmente. Y no los proyectos en España. Y bueno, es otro tema, pero lo puse. Ahí había una bienal de escultura en un parque de Ginebra y se activaba una escultura de Jonah Friedman, que es el Museo Sin Paredes, ¿no? Y entonces la idea es que el Museo Sin Paredes se active y que todo el verano todo el mundo se lo apropie, cada cobra mucho. Y un poco esta escultura, como es participativa y bueno, y ahí como los fines son eventos y invitaron un poco los artistas locales, pues ahí nadie pensó en remunerar a los artistas que íbamos a participar, entonces hubo un cabreo y tal, y decidimos participar porque nos invitaron amigos artistas y hay que ser solidarios, pero también quisimos criticar y la institución que nos invitó y la situación actual en realidad de los salarios de artista, del tema del pago por exponer o por crear, por proponer algo, ¿no? Entonces, quería hablar un poco de porque es una bandera que activa directamente una acción, que es Alue, con un número de teléfono, que es como se renta, ¿no? Se alquila. Y entonces está un número de teléfono, tú llamas y tenemos una línea Macaco Press que te responde en un contestador y que te da un texto sobre la precarización del artista y de la vida en general, ¿no? Entonces va un poco de la misma idea de la privatización de los conocimientos, bueno, la economía del artista y un poco, bueno, como visibilizar esa precariedad. Entonces, con la bandera no se sabía si se alquilaba la escultura en el parque, la bandera, bueno, no se sabe, ¿no? Entonces genera un poco bueno, activa la acción del espectador. En esta imagen era otro parque y otra programación que nos pagaron un poquito
Entonces ya no era el mismo texto, cambiamos el mensaje, pero entonces había como varias piezas en un montón de parques en Ginebra y se rentaban los parques este verano, ¿no? Así como, y activaban una acción. Entonces, bueno, lo de la economía de producir arte se ve reflejada también en nuestras publicaciones, como cada una tiene una definición y un diseño diferente y nos interesa realmente visibilizar la economía que hay detrás de cada proyecto, de cada libro. Y la siguiente imagen, las siguientes imágenes ya, bueno, esto lo publiqué con Macaco Press, pero es una investigación personal sobre como arte que ha sido tirado a la basura por el personal de museo, ¿no? Y es un libro que, como hablaba antes, pues tiene más acabado, más finición, porque ya hablo de desecho, entonces me interesaba crear una tensión entre la finición del libro, que es como súper pulida y con materiales buenos, y con el contenido, que son imágenes pobres y la idea de la obra basura, ¿no? Y si pasamos un poco más atrás, que ya estoy acabando, bueno, es una pieza que había hecho ya hace tiempo, que son como sacos de bolsa de mercado y así, que había comprado en Perú. Y adentro fui a recoger como basura delante de los bancos suizos, bancos, empresas bueno, cosas así, ¿no? De fortuna y así en Suiza. Entonces había ese contraste bueno, dos realidades y dos materialidades, bueno, los sacos chillones que conocemos, que también nos asociamos a África o así, y de repente te sientes, bueno, podemos pasar un poco más adelante. Y bueno, lo que hacía la obra realmente era la etiqueta, ¿no? Que te da la pista de qué hay adentro, que simplemente era la edición, que eran 7, y el lugar en donde había tomado la mistura, que es como un poco la mistura, son papeles triturados, ¿no? De bancos, de cosas confidenciales. Y los había expuesto así para que la gente también pues los pueda usar, ¿no? Y que de repente, bueno, me interesa siempre el aspecto del uso, ¿no? De las obras también. ¿Qué más? Sí, podemos pasar. Bueno, para acabar un poco, uno de los proyectos que es muy largo de explicar también, pero así por encima, Mondo Trasho es una tienda de piratería que compré hace unos años en Perú. Bueno, compré el material que había dentro de la tienda y como con Macaco trabajo mucho sobre eso, como derechos de autor, piratería, difusión de conocimientos y de material cultural. Pues hice un poco esa locura de comprar todo un material de cine, ¿no? De películas de autor, y hay como 7000 películas, y es como un proyecto que conceptualmente rematé este año, y estoy como buscando fondos para poder terminarlo y exponer el proyecto. Pero hay una parte que es también del libro de artista, que son los catálogos de las películas que vemos aquí, que en vez de, bueno, ya estaban impresos y ya se usaron durante 20 años para como mostrar lo que había dentro de la tienda y todo, en plan el cliente elegía, ¿no? Con las carátulas. Y con todo ese material hice los libros de artistas. La foto siguiente se ven. Hice todo bueno, di todo al encuadernador así, y salieron como 56 libros, y todo como por géneros, y es como una enciclopedia gigante, ¿no?
Entonces ahí es interesante ver que ya no imprimo, es como uso ya material que ya existe y ya tiene también es más objetual, ¿no? Tiene un carácter mucho más plástico también en la manera de encuadernarnos. Y siguiente, bueno, ahí se ve una de las carátulas. Y bueno, la idea sería como exponerlo así, es como una vista con una pintura mural. Y, bueno, el proyecto es mucho más complejo y hay más material, pero quería enseñarlo porque está como en fase terminal y también era otra manera de visión del libro, ¿no? De arte, como instalación y como otra manera de producir. Y creo que ya está. Hablé un poco así de todo un poco. Hay cosas que me interesa hablar. Hay una cosa que no me queda clara y les voy a preguntar a las dos. Ustedes las dos son artistas. Entonces, ¿cómo relacionan como las dos funciones, digamos, el yo editorial y el yo artístico? Creo que lo de Sabrina está un poco más claro, pero me gustaría saber sus opiniones de ambas. Elo. Bueno, sí, creo que la Sabri tiene todo es parte de su obra artística. En realidad, como ella misma ha dicho, es una falsa editorial, eso mismo puede ser visto como un proyecto artístico. En sí, creo que como todo hoy en día en el arte, nada es incompatible, ¿no? O sea, creo que el editorial y el arte realmente tienen tantos puentes y las prácticas, digamos, no necesitan ser tan separadas. Ahora, en mi caso sí se separa, o sea, yo hace tiempo no hago obra, no considero que este es mi trabajo artístico, espero algún día retomar obra, pero en realidad yo realmente lo asumo como un trabajo de dirección editorial, diseño, etcétera. No lo consideraría una obra de arte en sí, la editorial. Entonces son cosas separadas para mí, ¿no? No soy editora como, o sea, no soy artista editora, digamos. Yo sí, digamos, tengo una editorial un poco más tradicional, donde mi trabajo es estrictamente de editora, con, por supuesto, todo el conocimiento que me han podido brindar los estudios en arte y la propia experiencia artística, por supuesto, me ayudan un montón, ¿no? A poder conversar con los artistas, a poder comprender a fondo sus propuestas y, bueno, habiendo estudiado el libro de artista y realmente intentando especializarme en eso, yo creo que es valioso estar tan cerca al mundo del arte, pero en cuanto a obra, yo no considero que tiene nada que ver. En cambio, Sabri, bueno, tal vez te dejo responder a ti, Sabri. Creo que es más evidente, como decías, Raúl, de que es parte de su obra artística, ¿no? O sea, no son cosas incompatibles. Sí, de hecho, bueno, añado algo de ti, lo que también tu editorial nace de una necesidad real en el contexto de arte boliviano de hacer mediación entre arte y el público también y dar a conocer otros medios y creo que también has visto esa necesidad y has querido también desarrollar esa parte, ¿no? Creo. Algo decías así en kiosco. que sí. Y no, yo sí, tanto fue como, sí, siempre fue como un proyecto artístico en sí. Y de hecho, creo que estos años todos me he dedicado muchísimo a Macaco y porque tanto era la fusión así de... Pero ahora estoy como también, como ya Macaco ha crecido más y ya es como un poco autónomo, lo estoy un poco dejando ir solo y ya estoy desarrollando proyectos más personales y ya estoy haciendo más instalaciones, obra que no sea tantos libros de artista. Estoy empezando también a retomar otros medios. Pero Macaco, pues sigo igual de entusiasmada. Es parte de mis proyectos artísticos. Sabri, te hago una pregunta.
Es una pregunta que siempre ronda mi mente y seguramente ya te la he hecho antes porque siempre estoy pensando en eso. Hablas de los derechos de autor. ¿Cuál es tu posición personal sobre eso específicamente? Mm. No, yo pienso que el arte también es conocimiento, también genera, pienso que sí tiene una utilidad, que me interesa más la idea de entender las obras de arte como algo que también genera conocimiento y experiencia y así. Entonces, privatizar, no sé, como me gusta la idea siempre vuelve en mi trabajo lo de piratear, hacer circular, hay como, y también lo de el arte seriado, ¿no? Como la edición, viene mucho lo de no crear obras de arte únicas. Y eso es también una crítica del mercado del arte, de como fetichizar, la originalidad, la idea del ser objeto único. Siempre me interesó romper con eso y con la idea de edición, pues en el libro es obvio, pero también vimos en las bolsas que no es lo mismo si haces una o si presentas todas las bolsas o si las haces diferente, como, entonces como le vas como desvaluando en la idea del precio no sé, como que siempre hay eso de como escurrirse de eso de la obra. No sé si no respondo mucho. Lo que quería decir con los derechos de autor es que no sé, que también me interesa el arte impreso porque tiene una circulación que permite y una accesibilidad que permite tener otra escala, como que no, un libro cuánto puede valer, no sé, es como, hay algo de accesibilidad a un conocimiento, ¿no? Que me interesa y los derechos de autor. Yo lo que critico en eso es que al final el artista es el que nunca cobra. En plan, hay miles de intermedios que hacen que es una industria y que, por ejemplo, en el caso de Mundo Trash o de las películas, no sé, yo creo que sí, como que me interesan esos formatos para cuestionar eso. No he respondido a nada. Más o menos. Yo me pregunto, Eloís, Sabri más bien, Sabri, ¿qué es lo que entiendes tú por independencia? ¿Cuál crees que sea tu posición? ¿Cuál crees tú que es tu lugar en el sistema, en el circuito? Pues no lo sé, es como súper marginal, ¿no? Como siempre, creo que estoy en espacios de experimentación mucho y no sé, no sé cómo... Me interesa la periferia, entonces exploro esos márgenes y me parece como súper interesante pensar el arte como más, algo como más colectivo, más experimental. Sí, yo me posiciono un poco en la periferia, pero eso no quita de que con Macaco, por ejemplo, es un buen ejemplo porque estamos tanto en instituciones como no, como algo súper off. Entonces jugamos, uno no quita el otro. Yo creo que es interesante jugar con esas capas, ¿no? Y alcanzar diferentes públicos, porque también creo que me interesa alcanzar diferentes audiencias. Y con Macaco lo hemos logrado muy bien. Hicimos muchas cosas en festivales de danza, en festivales de libro, de arte, bueno, como que como el proyecto nos permite ir a muchas partes y eso creo que es bien bonito. Es algo que me interesa. Pero tú vives en Suiza, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué entiendes por periferia?
Pues Suiza está en el centro, pero realmente es también bien raro porque es un país que me dijiste antes Suecia, no, no era Suecia, es Suiza. Suiza es un país tan pequeñito que uno se olvida que existe, es un paraíso fiscal. Bueno, hay como un montón de ideas preconcebidas de Suiza y al final es bien loco porque está en el centro de todo y en el centro de nada. Es como bien loco. Am, o sea, dices que de alguna forma, pese a que no son periferia, hay cierta marginalidad en ese país, o en tu visión que tienes de ese país. ¿Puede ser? No sé cuál era la pregunta que me decías antes. Es más, ¿cuál era tu visión sobre la periferia? ¿Qué entendías por periferia? no, periferia es explorar, porque me decías más artísticamente, ¿no? No, Geográficamente, pues, acabas de hablar sobre la periferia, por eso es que te lo preguntaba. bueno, ahora mismo estoy en periferia, estoy en Galicia, en España, que es una zona súper olvidada de España. No, yo vengo de ahí, ¿no? Nací en Suiza, entonces no elegí ir a Suiza, es como nací ahí y entonces tengo esa doble identidad. Pero no, la periferia me parece que es más explorar, pues eso, más, eh, no sé, si te refieres al circuito o la institución, seguir lo de como la institución, las galerías y demás. También No la periferia. necesariamente, pero sí los lineamientos que te pone el centro, ¿no? Hay ciertas maneras de ser políticamente correcto que van a definir a un artista del centro. Y entonces, nosotros que somos la periferia de la periferia de la periferia, nos movemos Claro. a otro nivel. Sí, no, claro, hablas desde Bolivia y me imagino que vosotros estáis como súper lejos de todo geográficamente y es otro sentido de la periferia, ¿no? Por eso es que quería saber. No, Es, claro, geográficamente estoy en el centro de todo, ajá. pero de todo, ¿qué quiere decir todo? El mundo no es Europa solo y ahora mismo creo que es un buen momento para justamente deslocalizar algo muy loco, rara, que cuando volví de kiosco de Bolivia, volví a la galería donde trabajo y mis jefes me preguntaron, pero fuiste a Bolivia, ¿hay arte en América Latina, excepto de México o Brasil? Y me quedé como, wow, ¿sabes? Como porque es gente que bueno, sí, su centro es Nueva York y es Miami y es Basel y ya. Y luego se mueve un poco más en París y demás. Pero yo creo que estamos en un súper momento ahora mismo para justamente abrir esa visión, incluir mucho más a, no sé, por ejemplo, Reina Sofía en Madrid está haciendo un trabajo increíble a mi ver en colaboración con América Latina y está abriendo las puertas muchísimo a artistas latinoamericanos y está abierto a, no sé, me parece que hay instituciones que sí tienen un trabajo bien interesante de incluir en su programación muchos artistas de fuera y no solo tampoco hombres blancos. Ya cuando hablo de periferia ya es como hoy en día es una cuestión de género y de, de también minorías raciales. La inclusión de muchísimas. Hola. Aquí estás, ya regresaste, dale. Ya, no, eso que es un buen momento ahora mismo, creo, para justamente abrir, eh, que ya no sea una periferia, que sea un todo, ¿no? Ya no sé, un buen momento, creo. Elo, Elo, yo tengo un par de preguntas que quisiera hacerte. Ya hemos hablado alguna vez de Dale. cómo, creo que nos conocemos desde hace como alrededor de 6 años, 5 años,
Y la primera vez que charlamos sobre este tema, ¿no? ¿Estás por ahí? Sí, ¿no? Sí, sí, estoy aquí. Ya, eh, la primera vez que hablamos sobre el tema, ya te pregunté por qué estabas escogiendo a esos artistas y no estabas escogiendo a otros. Y pese a que ya entiendo un poco mejor por qué estás escogiendo a esos artistas, me gustaría saber si tu visión sobre la selección de textos, de obras y de artistas que haces ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha madurado tu proceso? ¿Cómo has visto? ¿Cómo veías las cosas antes y cómo las ves ahora si es que ha cambiado algo? Ya. Se ha cortado un poco, pero he entendido que me estás preguntando sobre cómo han evolucionado mis criterios de selección o algo así. Ujú. Ajá, sí. Ya. Sí, ha evolucionado porque yo recién había llegado de afuera, de estudiar afuera y no conocía muy bien lo que implicaba hacer una editorial aquí, no conocía la economía del libro. Me he lanzado realmente a hacer algo y ahora 5 años después, justamente este año me tomé una pausa para reevaluar un poco las cosas, ¿no? No me arrepiento de nada, digámoslo así. Lo que sí puedo ser un poco crítica con algunas cosas, por ejemplo, la colección Retratos Tempranos con la cual he empezado, con la ayuda de Kiosco, ha sido algo sumamente positivo porque además ha sido algo que al mismo tiempo le interesaba a la Raquel, entonces me ha permitido también como ese impulso. Pero yo también me pregunto ahora, ¿era la mejor movida comercial? ¿Realmente me quería dedicar a artistas emergentes? ¿No? Son preguntas que sí surgen ahora. Es complicada darte una respuesta porque no necesariamente yo ando así midiendo o calificando cuál es el mejor artista y cuál me quiero publicar o no. O sea, las cosas se dan también, aunque no creas, bastante orgánicamente. A veces me contacta un artista con una propuesta y me gusta mucho. Y ahora mismo estamos preparando un libro con la Erika Ewell y ella me ha dicho, yo quiero trabajar contigo, tengo la idea de trabajar en este tema, he hecho estos libros en el pasado he hecho unos libros únicos que son maravillosos con pintura, entonces inmediatamente a mí me ha interesado, yo no conocía ese lado de la Erika, ¿no? Entonces ahora estamos trabajando en ese proyecto. Lo mismo ha sucedido con el Max Signani en el segundo libro que publicamos con él, bueno, este cuadernito, digamos, de reflexión y entrevistas. Él me dijo, él lo quisiera sacar algo con mi expo y tengo este texto y quiero invitarla a la Narda y qué te parece. Y sí, yo estaba de acuerdo y me subí al bote, digamos. En otros casos, como el libro del Santi o de la Graciela, yo los he invitado porque he visto que tienen cierta propensión al papel, a la instalación de dibujos, de escritura, ¿no? Entonces tienen cierta sensibilidad que puede funcionar o sea, sé que pueden hacer un buen libro de artistas, sé que algo bueno va a salir de ahí. Bueno, del Sonandes igual me contactó la directora, me convenció, o sea, estaba en la misma línea de lo que a mí me interesaba. Entonces, a veces las cosas se van dando, pero es una muy buena pregunta y de hecho me ayuda mucho que me la hagas. En la medida de que seleccionamos qué hay que seleccionar, ¿no? Ahora ahí hay un tema que a veces hay una expectativa gigante, no sé, algunas personas me lo han dicho, hay como una expectativa gigante cuando se habla de mi editorial a veces porque como no hay muchas otras iguales, hay como, no es que seguramente, o sea, como que esperan de mí que publique lo mejor o que mi selección está excluyendo a alguien, no es así, o sea, yo tengo muy poco, o sea, tengo tiempo limitado para ocuparme de esto. No vivo de esto para nada, tengo que trabajar aparte, entonces hago lo que está en la medida de mis posibilidades y a veces se van dando así los proyectos, ¿no? Ahora sí tengo otros proyectos que me olvidé de decir hace rato, que más de largo aliento, digamos, donde sí voy a pretender
abordar, digamos, temas mucho más grandes, ¿no? Es lo que ha iniciado en Kiosco, la investigación que ha iniciado en Kiosco y que ha continuado en La Paz y que este año tenía que continuar en Cochabamba, es para eventualmente publicar un libro sobre arte contemporáneo en Bolivia, ¿no? Entonces sí hay otros proyectos que los considero que son para todos y que incluyen en cierta medida todo el arte contemporáneo, pero no me puedo poner, digamos, sobre las espaldas esa responsabilidad, ni para nada yo pienso que estoy seleccionando de una manera exclusiva, digamos, ¿no? Bueno, pero el momento en el que eres la única que está editando este tipo de libros, te conviertes como en una posición de poder, inevitablemente. Y eso Sí. implica cierta responsabilidad. Mm, Yo sí. sé que esas son cargas que uno no quiere tener, lo sé yo desde la experiencia, pero si no lo haces tú, no lo hace nadie. Entonces eso inevitablemente te va a poner en una situación de poder. Bueno, no diría nadie, porque está Kiosco, está Pedro No, pero es Cajal. un decir, ¿no? Igual lo que estás haciendo es bastante ajeno a lo que hace Kiosco, así que, o sea, nosotros, kiosco, por ejemplo, kiosco solo tiene una monografía. Espero que tenga más después, pero monografía solo tiene una. Entonces, realmente nosotros estamos tratando de hacer otra cosa. Por eso te preguntaba, pero tengo otras preguntas. Am, a propósito de las periferias, que es una cosa que yo todo el tiempo pienso, perdón, Sabri, perdón, no quería molestarte, pero bueno, me gustaría saber sobre tus experiencias en las ferias internacionales. ¿Cómo se desenvuelve un boliviano en un escenario internacional en ese circuito? Bueno, mira, en realidad es una feria bien internacional, o sea, el 2018 solo han habido latinoamericanos y de hecho los directores estaban muy tentados a que sea una feria exclusivamente latinoamericana. En el 2019 ya vinieron de Asia y de Europa y de todo lado, pero el 2018 realmente había, digamos, no sé, por decir un 50% de chilenos y el resto éramos de todas partes, ¿no? De Brasil, de Ecuador, de Argentina, entonces no sé mucho cómo responder porque no era que yo era la única boliviana ahí. Ahora, lo que ha sido así, creo, importante es que era la primera vez que bolivianos participaban en esa feria. Estábamos yo, Leo Pantoja y Marco Tóxico, representando a Bolivia, digamos, nos pusieron como en el mismo lugar, entonces la gente sí como que se interesaba por ver, habían bastantes personas que nunca habían visto nada sobre Bolivia o que de pronto me decían, yo conozco a esta artista porque la Lili Zapata, digamos, ya ha expuesto en Chile, entonces también es un circuito como en todas partes bastante pequeño, el del arte contemporáneo. Y entonces había un poco de todo. Se me acercó también Alejandra Villasmil de Artishock a hacer un artículo sobre mi trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo se desenvuelve en boliviano? Bueno, no sé cómo responderte, o sea, bien, diría, no sé cómo se desenvuelve. O sea, ha sido bien, ha sido como ir a mi planeta, más o menos, porque aquí yo no tengo muchos interlocutores en cuanto a técnicas de impresión y acabado, libros de artista, la materialidad del libro, el libro como obra transdisciplinaria, o sea, casi no hablo con nadie aquí de eso, entonces ha sido muy refrescante poder conocer a tantos artistas, editoriales y iniciativas raras, ¿no? Y más bien, gracias a esas visitas he podido lograr bastantes amistades y algunas colaboraciones interesantes. No sé si respondo a tu pregunta o en qué Sí, sentido. sí, me respondiste. En realidad, Luis Camitzer, cuando hicimos la conferencia durante la Bienal, me dijo que teníamos que activarnos desde la localidad como sea, que esa era nuestra responsabilidad. Y yo me he quedado pensando en eso y seguramente me voy a acordar de eso muchas veces en los próximos años, porque al final de cuentas parece que eso, en su simpleza, parece que esa es nomás la respuesta, ¿no? Que tenemos que activarnos desde lo local y poco a poco vamos a irnos extendiendo como fuera de nuestros propios márgenes. Y creo que si hacemos eso vamos a estar bien.
como escenario, como país y como también como sociedad cultural artística, ¿no? Entonces, qué sé yo, por eso he estado pensando en eso y de hecho he estado pensando mucho en lo que dijo Luis. Me pregunto, solo para cerrar, me pregunto si el mercado de los libros nos va a llevar hacia algún lado. Ahí, le hago esta pregunta a las tres ya para concluir. Hacia algún lado. Sí, está fuerte el mercado del libro. Ahorita estoy diseñando un libro para una artista boliviana que vive en Estados Unidos y dice que los libros están en un boom, los libros de foto, de fotógrafos. Hay algo, bueno, yo voy a decir algo que me interesa personalmente, seguro la Sabri tiene otras cosas que decir también sobre esto. Cuando yo estaba estudiando, hacia el 2013, por ahí, había todo este rumor de que el papel iba a desaparecer. El libro físico va a desaparecer porque salió el ebook, salió el libro digital, el EPUB, el no sé qué. Y salieron un montón de artículos, si es el fin del papel, no sé qué. Y la verdad ha sido gratamente sorprendente en la última década, como más bien debido a esa era digital que está reemplazando las formas de lectura, se ha vuelto con mucha fuerza la materialidad del libro, con una importancia mucho más grande dada al diseño y a su materialidad. Y por eso han surgido también las ferias de arte impreso y tantos editores y artistas y diseñadores están recuperando técnicas de impresión que ya casi estaban muertas, como los tipos móviles, la serigrafía, la silografía, etcétera, ¿no? La risografía, que es más reciente, pero no se usaba en un contexto, creo, muy así de diseño o arte. Entonces, sorprendentemente hay un retorno con mucha fuerza de lo material, pero esta vez con expectativas y barras mucho más altas en cuanto a estética, ¿no? En cuanto a la estética del material, porque es una propuesta material que no puede, o sea, que lo digital no puede, nunca va a poder competir con eso, ¿no? Entonces eso me parece súper interesante y sí creo que hay un futuro, o sea, no sé cómo va a evolucionar, pero creo que definitivamente el papel no ha muerto. Además, hay un discurso que anda circulando que me parece interesante desde editores muy pequeños, artesanos, chilenos, argentinos, en todo el mundo, que el oficio de la edición y defender el papel, digamos, ha vuelto como también una manera de resistir a los sistemas y está tomando, digamos, también como una dinámica, como una dimensión política, así bien interesante también, ¿no? No sé qué piensas, Sabri. Tú has estado en muchos. Perdón, resistir en el sentido de que no se puede controlar la información impresa tan fácilmente como la digital. ¿A eso te refieres? Creo que en términos mucho más generales, ¿no? Como sobrevivir en un mundo con, o sea, como es un oficio material, artesanal, que te permite permanecer humano y sensible en un mundo donde todo se está cayendo a pedazos, los sistemas ya no aguantan, el capitalismo se está matando, etcétera. O sea, Sí, no puedo la hablar idea de lo global, ¿no? exactamente, pero he estado escuchando eso bastante, ¿no? Últimamente. ¿Qué piensas, No, Sabri? lo mismo que la ELO y también añadir que hubo un auge de las prácticas de do it yourself, también con internet y todo, y también un poco lo que decías, que todo se está colapsando, entonces hay un retorno real a la artesanía también, así como se valora mucho más las prácticas artesanales y también lo local, entonces también como Camille te decía, oye, no sé, todo el mundo está pensando ya más desde lo local que en lo global, porque es un colapso ahora mismo. Entonces también el libro es una escala y es algo muy simple de hacer y que como es tan, no sé, es bien lindo como objeto, como que es algo que no puedes sustituir por, no sé, lo digital es
la información, ¿no? Pero como decías también, Elo, que las maneras de impresión, como las herramientas, hay mucho más disponibles como las letras de plomo, ¿cómo se dice? ¿Tipos móviles? Sí, eso. Pues, por ejemplo, pues lo que sí si quieres, lo que sí ha sufrido son los medios de comunicación, ¿no? La prensa. Por ejemplo, en Suiza hubo muchos periódicos que realmente cerraron y optaron por lo digital. La prensa es lo que primero ha sufrido. Entonces, la prensa como que ya perdió, bueno, que ya hay un documental muy lindo que se llama Los Últimos en Argentina y es muy chistoso porque se ve todo ese proceso, ¿no? de que de repente la prensa se desmantela, ya es muy, muy pesada trabajar así y ya los artistas van regateándose todo el material para crear obras y ya, porque ya ha perdido su función de imprimir para informar con la tinta que te va a durar toda la vida, porque esa tinta no es como un tóner, o también hay calidades de impresión de resistencia de impresión. Y entonces como también es lindo ver cómo ya no sirve tanto y los artistas se apropian y ya pasa a arte, ¿no? O a libro, o a arte impreso, yo qué sé. Sí, creo que increíbles reflexiones para terminar. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Gracias por todo. A las dos, les agradezco mucho. Disculpen los demás que están aquí con nosotros, que la transmisión en Facebook estuvo Sí, retorcida. disculpen los inconvenientes. Es un problema de todos. Bueno, No les pasa nada, agradezco ya una vez no. más. Gracias, Sabri, gracias. Suiza no es Chicas, solo lindo verlas. para siempre, te prometo. Estén bien. Chao, todo el mundo. Buenas noches, Sabri. Buenas noches.